eclectistas y ambas nos llamamos Isa, dos almas deseosas de aprender y como resultado de ello enseñar y sanar. Hablamos de nuestro camino personal, nuestras experiencias, lo que usamos en nuestras vidas y lo que nos ha servido a nosotras para avanzar hacia la conciencia de unidad. Gracias por encontrarte con nosotros en este momento y lugar y sostener la frecuencia de amor y expansión que necesitamos como humanidad. Desde Eclectisas decidimos compartir en vivo este encuentro porque ha traído gran sorpresa para nosotros tomar estos temas de la muerte, el duelo, el renacimiento y como todos estos temas, ritos de paso trascendentales de los humanos, y pues decidimos transmitirlo en vivo para poder interactuar con estas personas que puede que estén o no viviendo una situación de duelo. En estos momentos es nuestro tema, pero yo sé que siempre todos los humanos hemos vivido cualquier situación de duelo, entendida como una pérdida o un cambio, no necesariamente una muerte, pero sí es un duelo, un cambio trascendental que nos hace como mutar, que nos hace transformarnos, como vivir una metamorfosis o algo así muy interesante, porque detrás de cada duelo y detrás de cada crisis siempre hay algo muy grande, y es como este encuentro con nuestro ser, esta parte íntima donde realmente volvemos a ser nosotros. Isa, ¿cómo estás? Muy bien, de pronto también pasando por un duelo, un duelo no de pérdida, sino de transformación, porque pues me pasé de casa, me pasé de trabajo, me pasé de todo, tengo un hijo nuevo, adoptado, un perrito, entonces son como muchos cambios juntos, muchas acomodaciones juntas, y es ir llevándolo poco a poco y pasando por todas esas fases que invita el duelo, digamos. Nos gustaría mucho hablar de las fases o etapas que propone Elizabeth Kubler-Ross, las cuales son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. El duelo es algo muy importante en nuestra vida porque todos los días tenemos pequeñas muertes. La pequeña muerte del sueño, la pequeña muerte de tenernos que levantar, la pequeña muerte de que nuestra piel ha dejado células muertas. Cada paso es una pequeña muerte, y dependiendo de cómo nosotros asumamos esas pequeñas muertes, van a llegar esas nuevas vidas o esos nuevos encuentros, esas nuevas encarnaciones en nuestro día a día, ¿sí? Entonces es saber asumir cada una de esas pequeñas muertes para ir creciendo cada día. Muchas veces tenemos que dejar algún alimento por convicción o por necesidad, y a eso también hay que hacerle un duelo, ¿cierto? Porque a veces nos gusta mucho, porque sentimos mucho ese saborcito. Entonces son muchas situaciones que nos llevan a esas pequeñas muertes, y que por esas pequeñas muertes debemos realizar un duelo, ¿sí? En este caso estamos hablando del tema de la muerte, el duelo por una pérdida de un ser querido. Sin embargo, es aplicable a cualquier situación de pérdida, pérdida de un empleo, pérdida de una situación X, pérdida de una amistad, pérdida de una relación. Entonces es mirar todo esto con una forma amorosa, consciente, a través de la comprensión y de la aceptación. Exacto, porque si nos remitimos a lo que somos realmente, que somos pues como este ser que está viviendo esta experiencia, y estamos inmersos en un mundo, en una naturaleza donde continuamente estamos viendo todo este proceso de vida, muerte, vida. Es fácil desde ahí ver cómo es un proceso normal, ¿cierto? Morir siempre es un proceso que lleva como una depreciación del cuerpo, de la materia como tal, para un renacer. Y es así también como debemos de ver este proceso, no solo desde la parte de que me quitaron algo, de que me mutilé por algún lado, sino también verlo como este proceso de renacer hacia otras cosas. Yo personalmente en estos momentos en terapia tengo varias personas asumiendo duelos, y veo cómo insistentemente las personas se quedan ancladas mucho a las emociones,
Desde mi punto de vista, las emociones son esta parte que nos ancla acá, a este momento, ¿cierto? Que nos ancla a esta vida material, porque a través de nuestro corazón, como de nuestro santo grial, podemos expresar y podemos darle vida y sentir algo que está atravesando nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero ¿qué tal ver esto, Isa, desde el punto en que quedarse en esa emoción, por ejemplo, en este caso de tristeza, que sería una emoción, pues una fase que describe Elizabeth mucho más avanzada, pero quedarse en estas emociones y enquistarlas en nuestro ser, cómo se va volviendo esto como si fuese un karma, como si fuese un cáncer que nos carcome? ¿Qué tan importante es dejar pasar las emociones, permitir que nos atraviesen? Está bien, estoy viviendo una etapa de duelo, estoy viviendo una etapa de tristeza y melancolía profunda, pero yo no soy depresiva, es decir, puedo vivir una etapa de depresión, pero no soy depresiva. Esto es importante que sepamos que estamos atravesando estas etapas y estas emociones, pero no lo somos, porque quedarnos también ahí, entonces hace como que nuestras aguas internas, este corazón, se llene como con esta agua que se estanca, ¿cierto? Y que no permite también que nosotros fluyamos como el mar. ¿Cómo es esto? Bueno, es importante destacar ahí que como hemos dicho en muchas otras ocasiones, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, si nosotros tenemos esto en cuenta, podemos sentir esa tristeza, ese dolor, esa incertidumbre, porque es como si a uno le quitaran el piso momentáneamente, pero debemos dejar atravesarnos por todas esas emociones, como dices tú, Isa, pero dejarlas pasar, como hacemos en las meditaciones, no apegarnos a ningún pensamiento, sino dejar pasar esas emociones, porque cuando nos quedamos en ese sufrimiento que es opcional, es cuando no es como si fuera un cáncer, es que es un cáncer. O sea, de verdad las personas pueden desarrollar un cáncer a raíz de una situación de esas. Y no es cuestión de que las personas se sientan con temor, que si yo tengo este sentimiento, esta sensación, esta emoción, entonces voy a desarrollar. Es cuando no es como si Perdón. cáncer. No es, o sea, no es no sentirlo por temor al cáncer, es sentirlo y continuar por cuestión de evolución, ¿sí? Cuando nosotros nos permitimos ese sentimiento, ese dolor, esa tristeza, pero no nos quedamos pensando en el y si yo hubiera hecho tal cosa, y si se hubiera alimentado mejor, y si le hubiera ayudado, y si hubiéramos hecho tal cosa que era su sueño, ir a la playa o morir de tal manera. Eso no estaba en nuestras manos en ese momento, ¿cierto? Porque de alguna manera, aunque sea a través de una enfermedad terminal, la muerte siempre es inesperada. Entonces, uno no puede decir, ay, entonces hagamos esto mientras te mueres. Pues no, ¿cierto? Vamos a cumplir un deseo mientras te mueres o mientras me muero, porque podemos ser nosotras. Entonces, es ir en ese camino, ¿cierto? Tratando de comprender, ¿sí? Y mirar o sea, agradeciendo que esa era la mejor manera en la que ese ser pudo irse y entendiendo que podían haber formas más duras y más difíciles y de menor aceptación en las cuales se pudo ir, ¿sí? Entonces, si la persona se fue por un accidente de tránsito, por ejemplo, agradezcamos porque nadie lo mató, porque no fue una venganza, porque, o sea, tantas cosas que pudieron haber pasado, tanto sufrimiento detrás, y fue un accidente de tránsito que de alguna manera fue como fulminante. Entonces, es entender que cada situación, o que fue un infarto, o que fue una enfermedad terminal, pero entender que de alguna manera nos ayuda a sentirnos mejor, que esa forma fue esa forma, y no de una manera más trágica para nosotros, ¿sí? Y debemos comprender que Dios no nos pone en el camino aquello con lo que no podamos, porque dentro de esas fases uno siente que se le cayó el mundo, que no va a poder vivir, que entra en un shock, que no puedo vivir sin ti, que qué voy a hacer, qué va a ser de mi vida. Entonces, entender
que es parte del proceso todos esos cuestionamientos, y a veces uno empieza a cuestionarse de tal manera que uno dice, y entonces yo para qué hago, para qué estudio, para qué trabajo, para qué cultivo mi ser. Yo recuerdo mucho esos cuestionamientos cuando falleció un primo muy cercano, de hecho fue de un accidente, en un accidente de tránsito, y entonces yo recordaba como todas las ilusiones que él tenía, y entonces yo decía, bueno, y entonces uno para qué se ilusiona con la vida, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también es como parte de ese proceso, de uno cuestionarse, yo para qué estudio, yo para qué trabajo, yo para qué tengo un sueño de irme a viajar a tal parte, o de conocer tal cosa, o de tener hijos, o de tener mis mascotas, o de ser independiente, si en cualquier momento a cualquiera le da un infarto. ¿Cierto? Estarías hablando ahí de esta fase que se vive también en el duelo de la negación, ¿cierto? Y es como Sí. que no lo entiendo, ¿por qué me pasó? Esto no es real. Entonces, entender que el duelo atraviesa unas fases es importante porque a la hora de ver, es decir, que al principio de una muerte, por ejemplo, yo puedo estar en shock, no creo que pasó, esto no es conmigo, siento que estoy soñando, todavía no me la creo, es normal, después de entrar como en esta ira, las vamos a desglosar ahorita de forma Sí. más grande, pero a lo que voy es que es normal sentir esa rabia, después esa tristeza y esa negación a lo que tú hablas, para después pasar a la aceptación. ¿Qué es lo que no es normal? Que es donde yo también me enfoco mucho y le digo mucho a mis pacientes, es normal que atravieses todo esto, es normal que sepas que van a pasar estas fases, lo que no es normal es que empieces a agudizar procesos que ya no son del duelo y te quedes ahí. Por ejemplo, yo tenía cierta adicción o era ludópata, no sé, me gustaba el juego y entonces ya por el duelo vuelvo a recaer en el juego o en el alcoholismo, eso no es parte del duelo, eso Ajá. requiere otro manejo y ahí es donde hay que ponerle como el foco, alumbrar, porque si yo entro ahí en estos estados de vulnerabilidad, pues fácilmente me quedo ahí, Ajá, así es. ¿cierto? Sí, entonces hablando de todas estas etapas en esa negación, uno no cree que la persona se fue, ¿cierto? Uno como que la quiere, llega a la casa y la quiere sentir, pero se encuentra con ese vacío. A veces habla como si todavía en presente de esa persona, es que fulano hace tal cosa, y uno se encuentra en ese shock de no hace, sino que hacía, y cada vez es un encontronazo consigo mismo, ¿cierto? Como un estrellazo con uno mismo de, ay, joder madre, sí, es que verdad que ya no está, ¿cierto? Entonces, es cada vez entender eso, y en esa negación, la palabra lo dice, uno se niega a aceptar que ese ser ya no está. Y entonces se genera una impotencia, se genera ahí, y eso nos va llevando como a esa ira, porque dentro de esa impotencia está como, bueno, es que no puedo hacer nada, ¿cierto? No puedo hacer nada para que esté acá, pero todo me lo recuerda, pero tengo muchas cosas de esa persona, o recuerdos, no necesariamente cosas físicas, y llega esa incertidumbre, ¿cierto? A través de esa impotencia. Y entonces se da la situación de que si es un ser muy cercano, como el esposo, la esposa, no se hallan las personas. O sea, ¿yo qué hago sin esta persona si con ella iba al supermercado? ¿Yo qué hago con esta persona si era la que me cocinaba o yo le cocinaba? Entonces mi vida empieza a perder sentido, porque vivíamos muy para el otro, ¿sí? O muy para los dos. ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Adquirir una independencia, y una independencia que es muy difícil en ese momento. Sin embargo, es parte del proceso. Entonces, si nosotros íbamos a mercar con esa persona, si salíamos siempre con esa persona, porque eso se da mucho en las parejas, vamos a visitar allí, vamos a visitar allá, vamos allí, y ya voy solo o ya voy sola. Entonces, todo eso va generando un montón de sentimientos, de emociones, y en cualquier momento la persona se tiene que
parar y llorar, y eso es normal, es su válvula de escape, y toda su familia tiene que entender que eso es normal. No es empezar, ay, pero ya no llores más, es que tienes que entenderlo. No, la persona hay que dejarla que fluya a través de las lágrimas, porque esa es una forma de sanación, de limpieza, ¿cierto? Entonces, siempre habrá momentos en los que la persona sienta esa necesidad de llorar porque está triste, porque hubo algo que le recordó a ese ser, porque hubo un detonante, ¿cierto? Entonces, todo eso son procesos normales que uno como acompañante familiar debe entender. Exacto. Y ahí tocaste algo muy importante y es que el duelo con respecto a la muerte o a una pérdida exige mucho del cuidador, del acompañante, sobre todo mucha inteligencia emocional, saber que la compañía se da en espacio y que sobra todos los deberías. O sea, aquí deberías de salir, deberías de bañarte, deberías de hacer esto porque esto te ayuda. Es decir, tratar de sacar a la persona de su propio proceso, llevarla al exterior, veníamos allí, veníamos allá, es agrandar más un vacío el cual el alma tiene que vivir y se tiene que reconocer ahí. Es decir, estoy viviendo un proceso en el que se está muriendo algo de mí y es normal y natural que yo llore, que sienta rabia, que quiera gritar, que quiera hacer un montón de cosas para tratar de sacar este dolor que me imposibilita estar, ¿cierto? Y es tan importante entonces ponerle frente a esa emoción, hacer presencia de que, listo, estoy mal, estoy muy bajoneado, pues entonces me permito llorar, gritar. ¿Qué recomiendo yo en este caso? Y es empezar cuando se está en esta fase de negación, de que no la creo, empezar a sacar las cosas de esta persona que ya no está, es decir, empezar a ver que la persona no está, darle también el nombre a que está muerta, ya no va a estar en cuerpo físico, aunque en esencia pues somos eternos, pero ir sacando también las cosas, ir moviendo todo el espacio para que la energía también de esta persona empiece su curso, porque a veces nos quedamos como con el recuerdo de este ser y también permitimos e impedimos de que el alma de esta persona siga. Igual estamos en este proceso de reconocernos y cuando uno se muere no se queda ahí en el vaivén. Tú vas a dar cuentas, a mirar qué fue lo que pasó, qué aprendí, no aprendí, esta tarea no la pude incorporar, no pude aprender a perdonar, es decir, todo lo que tu alma traía como un checklist no lo pude lograr y pues necesito volver, ¿cierto? Probablemente no tan rápido, pero sí necesito volver. Entonces, en ese sentido, aferrarnos a la ilusión y a la verdad infinita de que somos eternos, nos sirve mucho también para elaborar este proceso de que el alma siempre está, pero hay que vivir también de modo de que cada uno empiece a hacer las cosas donde tiene que hacerlas y en el plano en las que las tiene que hacer. Sí, de hecho me encanta que personas como nosotros estemos hablando de estos temas, porque debemos aprender a ver la muerte, el duelo y todos los demás temas que vamos a ver, el nacimiento, la reencarnación y el nacimiento, de una manera natural. O sea, ni siquiera deberíamos tener que pasar por todos, por un duelo. O sea, debería Claro. ser tan natural como dice un mantra él dice el Moksha Mantra, que se llama también, es un mantra a Shiva, que dice que la muerte es como quitarle un pepino a la planta. ¿Sí? En español dice así, en sánscrito suena más bonito. Pero esa es la realidad, o sea, debería ser tan natural como caerse una hojita de un árbol, porque esa es una muerte, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros aprendiéramos a ver la muerte de esa manera, sería hermoso. Y como hemos dicho también antes, en el momento que nosotros veamos la muerte de esa manera, se va a acabar la violencia. Porque es que nosotros lo que tenemos de dolor de la muerte es una programación mental, es una programación que nos puso la religión, la sociedad, la familia, o sea, es una cadena, la escuela es una cadena porque a nosotros
nos miran raro si alguien se muere y uno es como feliz, como me pasó a mí con mi mamá. O sea, esa niña que le pasó, pues, como que murió la mamá y ella me asesinó, sonreír y decir, ay, tan bueno, tan bueno para mi mamá. Entonces, es entender que es un paso más de nuestra existencia. Nuestra muerte es un nacimiento a otro estado. Y nosotros nunca recibimos un nacimiento llorando y diciendo, ay, qué pecado que nació el niño. No, todos nos sentimos felices porque nació un bebé. Entonces, de esa misma manera, sería mi invitación, porque no puedo decir deberíamos, sino que sería mi invitación para recibir la muerte de un ser querido, de un amigo, no importa la forma como se haya muerto, porque eso es muy impactante también, ¿cierto? Ay, que se le dio un infarto, bueno, no es tan horrible, aunque es muy inesperado. Que se murió de una enfermedad terminal, uno de alguna manera se lo estaba esperando. Que fue un accidente de tránsito, es muy duro porque tampoco uno se lo esperaba. Que lo mataron, eso yo creo que es lo más duro, la forma más dura, porque es un ser humano quitando la vida a un ser humano, pero uno entendiendo que tenemos unos acuerdos de alma, que dentro de esos acuerdos de alma yo acordé con un ser humano que me va a hacer el favorcito de quitarme la vida en esta encarnación, porque mi familia y su familia y ese mismo ser debe tener un aprendizaje, o yo misma en mi ser divino. Entonces, no hay, o sea, dejaríamos de reñir con la muerte y con la vida, porque llegaríamos a una comprensión absoluta de las cosas. Entonces, sería genial que uno dijera, ah, se murió, más bueno, felicitaciones, tienes un ser de luz en trascendencia. Sí, sí. De hecho, sería ideal poder celebrarlo porque si lo vemos como analogía, pues el único momento en el que en realidad es una tortura es volver a nacer. Todos los niños nacen Ya llorando. hacen llorando, Porque total. claro, estar acá no es fácil, o sea, es redescubrir un montón de cosas a través del dolor, a través de un montón de programas limitantes que encapsulan y que encarcelan nuestro ser, al ser abundante y próspero que somos, a esta parte eterna donde no, donde todo es creación, ¿cierto? Donde sufrimos mutación, pero porque estamos como inmersos en esta totalidad. Venir acá y reconocernos separados de todos es un dolor. Y bueno, digamos que cuando tú hablas de verlo así desde la totalidad, es como nuestro aliciente mayor y es poder ver esta parte espiritual del trabajo de la muerte también como este trabajo que te obliga a ir a tu centro, que te obliga a estar contigo mismo, que te obliga a ir adentro, ¿cierto? Que te obliga a estar en ese lugar vacío, oscuro, donde tú empiezas a remembrar la existencia como tal, empiezas a encontrarle también el sentido a tu vida, a encontrarle también el sentido a los programas y te empiezas a salir como de esta monotonía en el que estamos inmersos, de esta hipnosis, también hacia esa búsqueda personal de realmente quién soy yo y qué es mi alma viviendo esto, que es como también la transformación grande del duelo y de todos estos ritos de paso que nos llevan como a una sabiduría mayor, de una búsqueda por encontrarle el sentido a la existencia y por realmente volver al origen, ¿no? Sí, me gustaría mucho que habláramos de la siguiente etapa, que es la ira, porque la ira es cuando ya uno pasa esa negación y se siente esa impotencia, lo lleva a la ira, ¿cierto? Entonces esa ira es una expresión de rabia consigo mismo, con la gente, con las situaciones. Si yo lo hubiera podido cambiar, ¿qué hubiera podido pasar? Volvemos a Lizzie. Y si yo hubiera hecho esto, y si yo hubiera hecho aquello, y si mejor no hubiera salido. Entonces también uno empieza a cuestionarse y a veces a tener esa rabia y ese temor al mismo tiempo, porque como a aquel le pasó, a mí me puede pasar. Entonces la persona o puede ensimismarse y encerrarse y decidir no salir porque entonces si salgo me atropella un carro, ¿cierto? Si alguien me ve me puede hacer daño, pero también es esa rabia de qué pude haber hecho yo o dejar de hacer para evitarlo.
o culpar a otras personas. Es que tú le dijiste, es que tú hiciste, es que tú no le prestaste la suficiente atención. Y cuando es un suicidio es una cosa aún más impresionante. Ese tema no lo hemos tocado. El Entonces, tema es candente. es un tema muy fuerte. Entonces, y que también está en el plan divino, ¿cierto? Nadie se suicida por casualidad, eso también está dentro del plan del acuerdo de almas. Entonces, es entender que esa ira es un proceso normal en el que vas a reñirte a ti mismo, en el que vas a reñirle al vecino, a la familia, a todas las personas que estaban alrededor de ese ser querido, o a las situaciones, si fue en un lugar de trabajo, si fue por un contagio de cualquier cosa, si fue por lo que haya sido, ¿cierto? Entonces siempre estamos buscando a través de esa ira, de ese sentimiento de rabia, ¿qué pude haber hecho yo o dejado de hacer para que eso no sucediera? Entonces está muy enlazado con esa negación. O sea, yo estoy pasando de esa negación a reñirle a todo porque de pronto se hubiera podido evitar. Pero si somos coherentes, nos damos cuenta que nadie se muere el día equivocado y que no se podía evitar, que era parte de su acuerdo de almas y de nuestro acuerdo de almas, porque es un acuerdo de almas colectivo, digamos. Exacto, y que es normal dentro de la psique humana sentir rabia, sentir ira, porque es una fase normal de nuestro ego y de nuestra mente mecánica, vivirlo de ese modo, pero que esa ira nos remite a una culpa inconsciente, donde el ser real es totalmente inocente. Entonces, como en el inconsciente colectivo, en la matriz, en el campo unificado, donde está Dios, mejor dicho, Dios, no coincide la muerte y es inocente ni coincide opuestos, yo puedo comunicarme a través de ese ser y expresarle lo que siento en modo de ritual, en modo de meditación, en una hoja escribiendo una carta, como sea. Digamos que mi recomendación es siempre sacar esa ira, sacándola del cuerpo, exteriorizándola en el arte, caminando, no sé, yendo al mar, subiendo a una montaña, gritándola, para que nuestro cuerpo tampoco la enquiste, ¿cierto? Porque la ira, pues la ira es procesada en el hígado y todos los procesos del hígado malos, es decir, todas las intoxicaciones del cuerpo, las toxinas y demás que se quedan enquistadas en el hígado, pues empiezan a dañar también nuestro sistema sanguíneo y de ahí todo lo que es nuestro cuerpo físico. Así que en una corta meditación o como lo sientan escribiendo o por medio de, no sé, ángeles en quienes ustedes crean, o como quieran, saquen eso y también díganle a la otra persona esa energía que está presente, que es indisoluble y está con nosotros unida, lo que sienten, lo que Sí. creen que puede ser como una culpa y no guardarla en el cuerpo, porque pues en realidad, aunque es normal sentirla, no es chévere que se quede ahí enquistada, sino que fluya como el mar, ¿cierto? Las emociones son nuestra agua y el agua necesita fluidez para que esté viva. Sí, de hecho yo en terapia trato algunos procesos de duelo y ayudo a las personas en ese proceso de despedirse del ser querido. Es que no me alcancé a despedir, es que no sabía que se iba a morir. Entonces hacemos un ritual, una meditación en la cual esa persona se despide de ese ser que se fue, que en realidad se va en teoría, pero en la práctica dice Crayon, mi amado y amigo Crayon, dice que se fragmenta y entra a los corazones de sus seres queridos. Entonces, nuestra propia energía cambia después de que ese ser fallece. Y si queremos encontrarlo, vayamos a nuestro corazón. Exacto. Es el lugar que es el portal, ¿no? El portal dimensional de todo, de este universo físico y del universo cuántico. Es a través del corazón que podemos vivir otras emociones y otras cosas. Es normal entonces también después de la ira pasar a esa gran melancolía y a esa depresión, cuasi depresión, a esos sentimientos de no puedo más con la vida, de que esto está haciendo mucho para mí. Esto también es una fase normal del duelo y que es normal sentirlo, ¿cierto? Lo que no es normal es que entonces empecemos con ciertas ansiedades patológicas, como que pánicos o no me puedo quedar sola o en definitiva todo me da terror, porque ahí sí yo recomiendo buscar ayuda, buscar Sí. terapia, porque pues ahí esto se va volviendo un poco patológico, ¿cierto?
Sí, tenemos estas 5 fases, pero yo creo que no necesariamente tienen que darse en el orden en el que las describe Elizabeth Kübler-Ross, porque también hay una fase que se llama la fase de la negociación. Entonces, esa fase yo la entiendo como yo cambio tal cosa para ver si pasa tal otra, ¿cierto? A ver, entonces esto nos lleva mucho también como a interiorizar y buscar qué fue de pronto lo que llevó a ese ser a la muerte para yo evitarlo en mí, ¿sí? Si fue un estilo de vida poco saludable, digamos, si fue una situación de una enfermedad terminal, o si fue un descuido en un accidente de tránsito, por ejemplo, una moto que se estaba pasando un carro y ahí fue el accidente. Entonces empieza la persona a negociar y a negociar con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces esa ira es con el mismo Dios. Entonces pasa esa negociación y en esa negociación se llegan a acuerdos, pero esos acuerdos son con uno mismo, ¿sí? Entonces, si yo actúo de una manera, digamos, es una persona cercana, o sea, quien falleció es una persona cercana a una persona que tiene una adicción. Entonces empiezan, bueno, entonces, y si yo dejo esta adicción, entonces, ¿qué recibo? ¿Cierto? Entonces ahí empieza esa negociación. No, entonces yo voy a prometer que voy a ir a misa todos los domingos. O yo prometo que voy a ir todos los días, voy a rezar un rosario. Pero eso no soluciona nada, ¿cierto? Es parte de esa negociación y de ese proceso, pero no soluciona nada, porque en realidad lo estás haciendo por un temor o por sentirte bien con respecto a la situación que no pudiste evitar, ¿cierto? Ok, Bueno, totalmente. y como dices, con respecto a la depresión, a este estado de profunda tristeza, es un estado normal, pero como también decíamos ahora, no nos podemos quedar en ninguno de esos estados. Está bien vivirlos, está bien que tengamos esa persona acompañante al lado, que está a nuestro lado, pero que no esté diciéndonos, sal de esto ya, tienes que salir adelante, tienes que superarlo. Sin embargo, es como llegar a un punto medio, ¿sí? Porque tampoco se puede dejar llegar a la persona a lo más hondo de una depresión, porque salir de ahí es muy difícil. Entonces, en ese estado, sí es pertinente de pronto hacerle una invitación, acompañarme a hacer una diligencia, o sea, muy sutilmente, no decirle es para que salgas de esa situación, no, sino muy sutilmente irla ayudando a salir, ¿cierto? Acompañarme al cine y ver una película de humor, siempre buscar estados que le ayuden a segregar serotonina, que les ayude a segregar todas estas hormonas de la felicidad para que vaya mejorando su estado de ánimo y saliendo de esa depresión. Y de alguna manera, si esa persona se va quedando ahí, buscar ayuda profesional, eso es muy importante. La ayuda profesional es una ayuda, ¿sí? Muchas personas creen que necesitan, que si van a un psicólogo o a una persona que les ayude con un proceso de estos, es porque están locas, y eso no quiere decir que están locas, son personas que tienen una sabiduría para ayudarles a salir de ese proceso. Y es mejor utilizarlas a tiempo que en un estado ya demasiado crónico, digamos, ¿cierto? Exacto. Es mejor usarlos en estado agudo que en estado crónico. Exacto. Entonces tocaste dos cosas primordiales y es, cuando uno realmente es acompañante de esta persona que está viviendo el duelo, pues la forma más empática y amorosa de acompañar es siendo compañía, ¿cierto? Y es estando presente en el ritmo de la persona, es decir, estando como muy pendiente de qué comportamientos pueden ser patológicos, que no son normales, y pues tratando como de ofrecer compañía sin el debería del que hablábamos ahorita, sin imponer como reglas, sin ir como a meterse en su propio proceso, no, simplemente soy compañía, estoy acá y está bien todo lo que tú quieras. ¿Quieres salir a comer algo? Salimos, me quiero quedar aquí, me quedo, ¿quieres estar solo? Listo, ¿quieres estar acompañado? Listo, ¿cierto? Es como esta compañía que ofrece toda una contención. Y Sí. si es el propio proceso, lo que yo sugiero también es de pronto acompañar mucho
este proceso con cosas naturales, pues como con con toda esta medicina de las plantas, como la manzanilla para un poco tranquilizar, porque aunque no queramos a nivel físico, nuestro cuerpo vive como un desdoblamiento y una explosión de hormonas que hacen que toda nuestra serotonina esté baja, que toda la dopamina también esté en un subnivel, es decir, todas nuestras hormonas que nos mantienen activos y alegres estén muy por debajo y pues que empiece también a haber como una liberación muy grande de cortisol, que es esta hormona que nos mantiene en un estrés sostenido y esto hace muchas veces que las personas que están viviendo estos duelos en este estado de depresión empiecen a tener una patología o como una disociación muy común y es la falta de sueño y es como que no volví a dormir, ya no duermo con nada. Esto es súper complejo, hay que tratarlo porque el reloj cronológico del sueño es el primer reloj. Si se daña este reloj, o sea, si no está funcionando, pues va a alterar como todas las otras, todos los otros brújulas del cuerpo. Y pues entonces yo sí recomiendo la ayuda de las plantas, un poco como de que la manzanilla nos ayuda a calmar, la valeriana también nos ayuda a dormir, en fin, como todas estas esencias florales también pueden ser como una ayuda importante y pues si no conocen, buscar un terapeuta que maneje como ciertas cosas. No recomiendo el uso de pastillas psiquiátricas, de uso psiquiátrico para salir de estos temas porque es importante saber que es un proceso que estamos viviendo normal y el hecho de que sintamos que estamos bajoneados no quiere decir que seamos personas depresivas. Estamos viviendo un estado de depresión quizás o de tristeza y melancolía profundas, pero no estamos en depresión. Una depresión pues ya la tendría que diagnosticar un psiquiatra y pues serían como muchísimos meses o mucho tiempo en el que estamos sumergidos como en un loop muy profundo y creo que esto ya es un tema mayor, así que yo también recomiendo terapia, así como lo dices tú, Isa, buscar una persona que pueda acompañarnos en este proceso y que pueda también determinar cuándo sí se requiere una ayuda más avanzada y cuándo no. Sí, dijiste una cosa muy importante, Isa, sobre el sueño. Muchas veces la falta de sueño es precisamente pensar y pensar en esa persona y pensar y pensar. Entonces, nos ayuda mucho intentar no apegarnos a ningún pensamiento, ¿sí? Dejar fluir nuestra mente sin aferrarnos a ningún pensamiento y a pensar, y si yo hubiera hecho, o sea, volvemos al easy, siempre, el easy siempre va a estar presente. Entonces, es aprender a dejar fluir esos pensamientos sin apegarnos a ninguno, hacer ejercicios de respiración, aprender a hacer un ritual para el sueño. Entonces, ¿qué se recomienda? Una duchita de agua fría, de agua tibia, aplicarse de pronto un aceitico de lavanda, un aceitico relajante, inhalar ese aceitico, sacar cualquier distractor de la habitación, sea un televisor, un celular, un computador, y saber que te vas a disponer al sueño. Y en ese momento que te dispones al sueño, hacer respiraciones profundas. Si quieres te cantas un mantra. Recordemos que el mantra por excelencia es el mantra Om, es un mantra que tranquiliza nuestro ser. Entonces, es empezar a buscar herramientas que nosotros mismos podemos encontrar y ofrecernos para ayudar a conciliar el sueño. Porque si el sueño se desbarata, empieza a desbaratarse la vida. Total. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ese tiempo del sueño, con ese espacio sagrado del dormir. ¿Sí? Sí, sí. Sí, y también entender, yo creo que vamos a ir dándole como terminado a este encuentro, también entender de que es un proceso, ¿cierto? Y de que en ese proceso hay también todo un desencadenamiento bioquímico que no podemos parar, o sea, nuestro cuerpo físico libera constantemente como todas estas hormonas que activan nuestro sistema límbico que nos hace pasar todas estas fases pero que en realidad es un proceso que a la final nos va a dejar un tramo de mucha resiliencia, ¿cierto? Nos va a fortalecer en nuestro ser para tomar decisiones, para poner límites sanos, para entender la vida como un proceso, para entender la muerte como un proceso más,
¿cierto? Y para también comprometernos con algo grande, con algo que realmente nos lleve a hacer algo más trascendente, ¿cierto? Y es como que este proceso parteaguas que si no fuese por esto yo no hubiera podido lograr algo, ¿cierto? Y es también como este motor que después de vivirlo todo esto, lo que nos hace hundir, pues también nos lleva a sumergir y a salir de las profundidades más fortalecidos. Sí, ahí en esa etapa es la etapa de la aceptación. Entonces, cuando ya llegamos a esa etapa de la aceptación, es como si renaciera el ave fénix, ¿cierto? Entonces, renacemos en esa forma que tú dices de verlo de una manera diferente, de aceptarlo, de a veces hacer un giro en nuestras vidas porque ese mismo acto nos llevó a eso, ¿cierto? Esa misma situación de la pérdida de un ser querido o de la pérdida de otra cosa, del trabajo, de la pareja, de otra situación, nos redirige a reinventarnos, ¿cierto? Y nacemos de una forma, como tú dices, fortalecidos, llenos de vida, llenos de sueños, llenos de expectativas, llenos de carácter, empoderados. Entonces, cuando llegamos a ese punto, es un punto máximo de todo, ¿cierto? Entonces es como que se expande nuestro ser. Ahí es donde yo digo que ya ese ser lo absorbimos nosotros también, porque realmente se expande nuestro ser. Entonces es verlo de esa manera. Me acordé de un programa de televisión que me encantaba cuando era pequeña y adolescente, que es Highlander, el inmortal, porque él absorbía la energía de esos seres que... Tira, ¿cierto? Que el trabajo hay que hacerlo de forma personal, que hay que vivir todo esto sabiendo que va a pasar, que a la final de después de la noche oscura siempre amanece y que pues al final de eso vamos a salir muy fortalecidos y renaciendo, como dices tú, el ave fénix. Genial. Sí. Isa, gracias. Gracias a ti, hermosa, gracias a todas las personas que nos ven. No sabemos si alguien se haya conectado en este momento, pero de todas maneras, bienvenidos y muchas gracias a quienes se conecten luego. Estos programas son muy lindos para las dos, es muy lindo poder compartir esta información para la cual, aparte de nosotros investigar un poco y contar nuestras experiencias, pedimos inspiración divina siempre. Y sabemos que el mensaje llega a quien tiene que llegar. Muchas gracias a ti, Isa, también. Besos, abrazos a todos. Nos amo. Decir que siempre vamos a estar conectados respondiendo los mensajes, que tenemos el canal en YouTube para que nos sigan. Hay mucha información de interés, sobre todo de búsqueda personal, de crecimiento espiritual y de crecimiento personal que buscamos compartir y que por espejo queremos que muchas personas también se unan a este camino de reencontrar nuestra propia esencia. Chao, Isa. Chao, bendiciones.